Colores es una película de animación en técnica 2D. Es una idea original del productor alicantino José Antonio Saura, a través de su productora Horizonte 615, y encargada al grupo de animación Cabeza Voladora. Pues estamos ya en la fase de edición. Ahora ya pues prácticamente todos los días vemos varios planos terminados. Ya os comento, para mí es una parte muy chula porque significa que ya queda poco para que se acabe todo, un poco triste, pero también estás viendo el trabajo de grupo ya ensamblado, que es en esta parte. Aproximadamente en el año 2016 empezó a hablar para empezar a confeccionar pues las primeras ideas, o lo que se llama la Biblia del proyecto, que es donde se define pues toda la estética, el guión. Y ya pues a nivel de, cuando ya tuvimos confeccionado todo este material, pues a finales de septiembre, en octubre empezamos ya con la producción de colores. Y bueno, más o menos ese ha sido el reto y creo que lo hemos conseguido. Colores trata la historia de Tito. Tito es un niño invidente que vive en Madrid con sus padres. Entonces la historia comienza en el momento en que Tito se va a pasar unas vacaciones a un pueblecito de Alicante, Bañeres de Mariola, y bueno, allí conoce a Candela, que es una niña que es todo lo contrario a él, es decir, es una niña de campo, muy espabilada, le gusta mucho la naturaleza, y entonces a partir de ahí Tito aprende cosas que hasta ahora no había conocido. La historia tiene un fondo de mensaje que pues transmite unos valores de solidaridad, de contacto con la naturaleza, vuelta a valores tradicionales, y bueno, es un poco cómo él aprende de ella y ella aprende de él. En esta película pues hemos tratado de reflejar unos valores de amistad, de respeto, valores los que perduran siempre, y la concienciación social pues a través de esta relación entre el niño ciego y la niña, sin tampoco querer hacer de eso el centro específico del motivo. Simplemente queremos mostrar pues lo que es la amistad entre estos dos niños, las cosas que les pasan y cómo estos dos mundos pues se complementan a través de juegos, de inocencia, de sinceridad, en fin. La técnica del 2D no nos ha surgido por casualidad o porque seamos frikis de los dibujos de antaño, en absoluto. Estamos viendo que lo más interesante, lo más experimental, lo puntero, donde se innova a nivel de lenguaje y no solo estético, es a través de la animación 2D, ¿no? Todavía. Tanto en el fondo como en la forma, queremos que Colores tenga un pozo de vuelta a lo tradicional. Tenemos 12 dibujos por segundo que están hechos a mano, que es como se hacían las películas de animación, pero ahora se opta más por el 3D, por técnicas más digitales. Nosotros queríamos minimizar la presencia de lo digital en Colores, quería que se notase la mano humana, la mano más artesanal, más de vuelta a lo tradicional. Pues curiosamente nos hemos encontrado con la posibilidad de trabajar una ambientación que ocurre aquí mismo en España, y también nos llama la atención que, por ejemplo, el gran cineasta Hayao Miyazaki pues siempre le fascinen ese tipo de ambientaciones europeas, pues a lo mejor son más bien del centro de Europa, Austria, Suiza, Italia. Pero nosotros hemos querido un poco pues tomar esta parte estética de las ambientaciones, los personajes, un poco con ese mismo espíritu. Para ambientar Colores hicimos un viaje a Bañeres de Mariola, que es donde se desarrolla la acción, y tomamos fotos de las localizaciones. Incluso hicimos el recorrido que Tito y Candela realizan cuando se van al bosque, para tratar de ambientarnos y para tratar de tomar las mayores referencias posibles de ese viaje que realizan los protagonistas. Contamos con un equipo de animadores muy heterogéneo que vienen de la Facultad de Bellas Artes de Altea, de la Escuela de Arte y Diseño Superior,
Y hay gente de muy diverso perfil, contamos con animadores, dibujantes, diseñadores gráficos. Artistas, pues ilustradores, dibujantes de cómics, en fin, y también pues en el tema de sonido, de música, de edición en sí. Y bueno, todos ellos se han volcado para hacer posible este cortometraje. En total habrán sido unos 20 animadores distintos. También se está realizando ahora la música y la ambientación de sonido, que la está realizando Alejandro Saura. Ahora estamos realizando el montaje de colores, estamos haciendo lo que es la fase de composición. Es el momento en el que todo el material que hemos animado, que hemos dibujado, se junta para ya tener el resultado final. Tenemos por un lado las animaciones de los personajes, hechos dibujo a dibujo, 12 dibujos por segundo, y por otro lado tenemos los fondos. Entonces componemos lo que es los personajes con los fondos y le añadimos los efectos especiales y otros movimientos de cámara y todos esos elementos que aparecerán en el plano final. Y ya en muy poquito tiempo tendremos el corto terminado. Ha sido toda una experiencia participar en este proyecto. Colores es mucho más que solo un cortometraje, representa mucho para los animadores que estamos trabajando en su creación. Es muy especial por todo el trabajo que tenemos que hacer poniendo en común conocimientos diferentes en campos varios de dibujo tradicional y técnicas digitales. Combinar nuestras experiencias y ver cómo dibujo a dibujo, fotograma a fotograma están cobrando vida personajes, fondos, escenas, y es muy gratificante ver que lo estamos logrando y que este trabajo en común al final da resultados, y creo que estamos logrando transmitir a través de cada pincelada, de cada trazo de lápiz, a través de colores, la importancia de no poner límites, de disfrutar de cosas pequeñas y soñar a lo grande, que a la vuelta de la esquina empieza todo un mundo a explorar y lo especial que ha sido para nosotros.